Hola a todos, en esta presentación compartiremos con ustedes los principales conceptos sobre el equilibrio ácido-base. Los temas que explicaremos en esta clase son las distintas teorías ácido-base. Veremos la teoría de Arrhenius, la de Bronsted-Lowry y la teoría de Lewis. Además, analizaremos el equilibrio ácido-base, la autoionización del agua, la escala de pH, la fuerza de los ácidos y de las bases, la relación entre la constante de ionización de un ácido débil, Ka, y la constante de ionización de una base débil, Kb, y finalmente las propiedades ácido-base de las soluciones salinas. Para facilitarles la descarga del material, hemos dividido la presentación en tres partes. En esta primera parte explicaremos las teorías ácido-base, la teoría de Arrhenius, la teoría de Bronsted-Lowry y la teoría de Lewis. Comenzaremos entonces con las teorías ácido-base. Los ácidos y bases son importantes en numerosos procesos químicos, desde procesos industriales hasta biológicos y desde reacciones que se efectúan en el laboratorio hasta las que tienen lugar en nuestro entorno. En el transcurso de la historia de la química se han utilizado y propuesto varios conceptos ácido-bases. Los primeros criterios utilizados para caracterizar los ácidos y las bases fueron las propiedades observadas experimentalmente en las soluciones acuosas. Las tres teorías ácido-base que vamos a estudiar son la teoría de Arrhenius, la teoría de Bronsted-Lowry y la teoría de Lewis. En 1884, el químico sueco Arrhenius vinculó el comportamiento de los ácidos con la presencia de iones hidrógeno y el comportamiento de las bases con la presencia de iones hidroxilo. La teoría se limita a soluciones acuosas. Desde su punto de vista, ácido es una sustancia que contiene hidrógeno y sede protones, es decir, iones hidrógeno, cuando se disuelve en agua. Por ejemplo, el cloruro de hidrógeno gaseoso, cuando se disuelve en agua, le transfiere un protón al agua formando el ion hidronio y el anión cloruro. Arrhenius define base como una sustancia que produce iones hidroxilo cuando se disuelve en agua. Por ejemplo, el hidróxido de sodio se disuelve en agua dando aniones hidroxilo y el catión sodio. En 1923, el químico danés Bronsted y el químico inglés Lowry ampliaron la definición de Arrhenius a otras reacciones que se llevan a cabo no solo en fase acuosa, y definieron ácido como la sustancia, molécula o ion que puede transferir un protón a otra sustancia, y base conjugada como la especie que resulta cuando el ácido pierde un protón. Se pueden describir las reacciones ácido-base de Bronsted-Lowry en términos de pares conjugados, que son especies que difieren en un protón. En el ejemplo vemos que el ácido clorhídrico actuaría como ácido de Bronsted-Lowry porque le transfiere un protón al agua, y el agua se comportaría como una base de Bronsted-Lowry porque acepta un protón del ácido clorhídrico. Podemos decir entonces que el ácido clorhídrico y el anión cloruro son un par conjugado ácido-base, porque el ácido clorhídrico actúa como ácido y el cloruro sería su base conjugada, ya que es la especie que resulta cuando el ácido pierde un protón. Del mismo modo, el agua y el ion hidronio también son un par conjugado ácido-base, pero en este caso el agua actuaría como base y el ion hidronio como su ácido conjugado o donador de protones. En esta diapositiva representamos al ácido en forma general como HA. Podemos observar que el ácido HA le dona un protón al agua actuando como ácido de Bronsted-Lowry, dando como producto la base conjugada, que es en este ejemplo el anión A negativo. El agua que acepta el protón del ácido HA se comporta como una base de Bronsted-Lowry, dando como producto su ácido conjugado, que es el ion hidronio. Es decir, que en esta diapositiva observamos dos pares conjugados ácido-base. El ácido HA y el anión A negativo sería uno, y el agua y el catión hidronio serían el otro par conjugado. Bronsted-Lowry definieron base como una sustancia que puede aceptar un protón de otra sustancia y ácido conjugado como el producto de la adición de un protón a una base. En el ejemplo vemos que el amoníaco actuaría como una base de Bronsted-Lowry porque acepta un protón del agua, y el agua se comportaría como un ácido de Bronsted-Lowry porque le cede un protón al amoníaco. Podemos decir entonces que el amoníaco y el catión amonio son un par conjugado ácido-base, porque el amoníaco actúa como base y el catión amonio sería su ácido conjugado,
ya que es la especie que resulta de la adición de un protón al amoníaco. Del mismo modo, el agua y el ion hidronio también son un par conjugado ácido-base, pero en este caso el agua actuaría como ácido porque le cede un protón al amoníaco y el anión hidroxilo sería su base conjugada porque es la especie que resulta cuando el ácido pierde un protón. En esta diapositiva explicaremos detalladamente el concepto de par conjugado ácido-base, donde el amoníaco acepta un protón del agua actuando como una base de Bronsted-Lowry y da como producto al ácido conjugado que es el catión amonio. El agua que le cede un protón al amoníaco se comportaría como un ácido de Bronsted-Lowry, dando como producto la base conjugada que es el anión hidroxilo. Es decir, que en esta diapositiva observamos dos pares conjugados ácido-base. El amoníaco y el catión amonio serían uno y el agua y el anión hidroxilo serían el otro par conjugado. El concepto de transferencia de protones de la teoría de Bronsted-Lowry también es aplicable a reacciones que no se llevan a cabo en solución acuosa. Por ejemplo, en la reacción entre el cloruro de hidrógeno y el amoníaco en fase gaseosa. En este caso, el cloruro de hidrógeno actuaría como ácido porque le transfiere un protón al amoníaco y el amoníaco actuaría como base porque acepta el protón. Ciertas sustancias que pueden actuar como ácido en una reacción y como base en otra en relación a la especie con la que se enfrenta, se las llama anfipróticas. Como vimos en las diapositivas 6 y 8, el agua es anfiprótica, ya que puede donar protones y actuar como un ácido, y también puede aceptar protones y actuar como una base. En 1932, el químico estadounidense Lewis presentó la más completa de las teorías ácido-base. Amplía el concepto ácido-base a las reacciones que no implican transferencia de protones. Define ácido como la sustancia que puede aceptar un par de electrones y base como la sustancia que puede donar un par de electrones. La reacción del trifluoruro de boro con el amoníaco es una reacción ácido-base de Lewis típica. Como vemos en el ejemplo, en el trifluoruro de boro, el boro está rodeado por solo 6 electrones, de manera que puede aceptar un par de electrones del amoníaco y comportarse como un ácido de Lewis. El amoníaco le puede donar un par de electrones y comportarse como una base de Lewis.